En la entrega pasada hablábamos de lo que se puede considerar la clase media en Colombia y veíamos que el 90% de los hogares colombianos tienen ingresos de menos de 4 millones de pesos. De lo que quiero hablar hoy es de los impuestos que constituyen el 90% del recaudo tributario del país. Y hay cuatro grandes categorías. La primera son los distintos impuestos al consumo, como el IVA. El IVA es un impuesto que pagan los consumidores y que afecta de mayor manera a las personas de bajos ingresos. La razón es que, dado que uno tiene ciertas necesidades de consumo que no puede evadir, el vendedor puede pasarle a uno esos impuestos a manera de precios más altos. Y por otro lado, dado que las personas de más altos ingresos tienen mayor capacidad de ahorro, terminan pagando un porcentaje menor de sus ingresos en IVA, ya que al ahorro no se le cobra IVA mientras que el consumo sí. Entonces el IVA y otros impuestos al consumo que existen en el país son impuestos que le pegan principalmente a los consumidores y principalmente a las personas de bajos ingresos. La segunda gran categoría de impuestos son los impuestos a la nómina, y de la misma manera que un vendedor le puede pasar los impuestos al consumo al consumidor a través de precios más altos, un empleador le puede pasar los impuestos que en principio le toca pagar a él, se los pasa al trabajador a través de salarios más bajos. ¿Sí? Esto se da porque el trabajador pues, siempre va a tener la necesidad de trabajar, mientras que el empleador es mucho más flexible a la hora de si contrata a alguien o no. Entonces lo que pasa es que muchos impuestos que en principio uno no ve descontados de su cheque, como por ejemplo las contribuciones para fiscales a SENA, a ICBF, o como las contribuciones a las cajas de compensación familiar, no las paga el empleador en realidad, sino que se las pasa a uno a manera de salarios más bajos. Otra gran categoría de impuestos son los impuestos a las empresas, y estos impuestos a las empresas son impuestos a los dueños de las empresas. Eso hay que tenerlo muy claro. Las empresas no son unos entes abstractos jurídicos que flotan por ahí, sino que las empresas tienen dueños, y un recorte de impuestos a las empresas es un recorte de impuestos a los dueños de esas empresas, que generalmente son las personas de más altos ingresos del país. Y por último queda una categoría relativamente pequeña, que es el impuesto a la renta de las personas naturales, que lo pagan algunos asalariados de alto nivel, pero en últimas, a comparación de todo el ruido y todo el impacto mediático que tiene este impuesto, es una fuente de recaudo relativamente pequeña para el gobierno y afecta únicamente a unos pocos colombianos. Lo que vemos entonces es que hay estas cuatro grandes categorías de impuestos y que afectan de manera distinta a distintos grupos poblacionales. Tenemos impuestos al consumo, que afectan a la clase trabajadora, a los consumidores. Tenemos impuestos a la nómina, que también los afectan a ellos. Tenemos un impuesto a la renta de las personas, que afecta a un grupo relativamente pequeño. Y tenemos impuestos a las empresas, que fueron las principales privilegiadas en la ley de financiamiento. Un recorte de impuestos a las empresas es un recorte de impuestos a los dueños de las empresas, es un recorte de impuestos a las personas de más altos ingresos del país, y lo que vamos a ver es esto, cómo afecta los niveles de desigualdad en Colombia, especialmente cuando entren en vigencia muchas de estas provisiones en el año 2020.